desde los rincones olvidados de la historia, hasta los misterios que aún desafían al tiempo. Aquí descubrirás imperios perdidos, civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, y secretos que cambiaron el mundo para siempre. Este es Historias del Ayer, donde cada relato revive el pasado como nunca antes. Agrégate al canal, suscríbete y actualiza para no perderte los nuevos videos. Comencemos el viaje. Hace apenas 50 años, Venezuela era uno de los países más ricos de Latinoamérica. Sus ciudades brillaban con modernidad, el petróleo llenaba de oro los bolsillos del país, y la educación y la salud eran accesibles para gran parte de la población. Caracas era llamada el París de Sudamérica, y el crecimiento económico parecía imparable. Pero hoy, millones enfrentan una crisis económica sin precedentes, escasez de alimentos y medicinas, apagones diarios, inmigración masiva. ¿Cómo un país con abundantes recursos naturales terminó en esta situación? En este video, exploraremos la historia de Venezuela, desde la riqueza hasta la pobreza, analizando economía, política, sociedad, cultura y factores históricos para entender cómo se construyó y cómo se destruyó una nación. Venezuela, antes del petróleo. Antes de que el petróleo transformara Venezuela, la economía dependía de la agricultura y la ganadería. El cacao y el café eran los productos más importantes, especialmente en los Andes y la región central. Los llanos destacaban por extensas haciendas ganaderas, mientras que el comercio interno permitía el desarrollo de ciudades como Caracas, Maracay y Valencia. Aunque la infraestructura era limitada, la sociedad estaba organizada y la economía se mantenía estable dentro de sus posibilidades. La riqueza estaba concentrada en ciertas familias propietarias de tierras y comerciantes locales. Esta base agrícola sería crucial para permitir que Venezuela se transformara rápidamente cuando el petróleo comenzó a fluir, pero también mostraba la desigualdad que marcaría la historia social del país. Descubrimiento del petróleo y primer boom. En 1922, se descubre petróleo en Maracaibo, marcando un antes y un después. La industria petrolera trajo inversión extranjera, tecnología y modernización de infraestructuras. Maracaibo se convirtió en el centro económico del país. Durante los años 30 y 40, se construyeron carreteras, puentes, hospitales y escuelas. La economía creció de manera exponencial, y los ingresos del petróleo permitieron financiar programas sociales que antes eran imposibles. Para 1950, Caracas era una ciudad moderna, edificios altos, transporte público en expansión y servicios eficientes. Sin embargo, esta bonanza tenía un riesgo. La economía empezaba a depender casi exclusivamente del petróleo, mientras que la agricultura y otros sectores productivos eran olvidados. Algunos expertos aseguran que esta dependencia sentó las bases de la crisis futura. La época de oro, riqueza absoluta. Entre los años 50 y 70, Venezuela disfrutó de su edad de oro. La bonanza petrolera permitió salarios altos, educación gratuita y servicios de salud accesibles. La clase media creció, y Caracas y Maracaibo se convirtieron en símbolos de prosperidad. Los ingresos petroleros financiaban grandes proyectos de infraestructura, hospitales, carreteras, escuelas, urbanización de barrios y construcción de edificios modernos. La riqueza también impulsó la cultura. Surgieron teatros, salas de cine y museos. Caracas comenzó a compararse con ciudades europeas en estilo de vida, y muchas familias viajaban al extranjero por primera vez. Sin embargo, la economía y el poder político se concentraron alrededor del petróleo, dejando de lado la diversificación y sembrando la semilla de la corrupción. Siglo XXI. Crisis moderna. Con el siglo XXI,
llegó la verdadera crisis. Durante los primeros años del chavismo, los precios del petróleo eran altos, permitiendo financiar programas sociales masivos. Pero la economía no se diversificó y la corrupción aumentó. La mala gestión llevó al colapso de servicios básicos, escasez de alimentos y medicinas, apagones frecuentes y migración masiva. La inflación alcanzó niveles históricos y millones de venezolanos se vieron obligados a abandonar su país. Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos de América Latina a enfrentar una crisis que afecta a millones diariamente. Esta caída no fue repentina, sino el resultado de décadas de decisiones políticas, económicas y sociales. Factores clave de la caída. Podemos resumir las causas de esta crisis en 4 puntos. Dependencia del petróleo. Casi toda la economía se centró en un solo recurso: corrupción y mala gestión, recursos mal administrados y desviados, política polarizada y conflictos sociales, decisiones que priorizaron poder sobre bienestar. Crisis institucional, debilitamiento de sistemas judiciales y financieros. La historia de Venezuela demuestra que la abundancia, sin planificación y control, puede convertirse en pobreza estructural en décadas. Educación, salud y éxodo de talento. Durante la riqueza, Venezuela tenía uno de los sistemas educativos y de salud más avanzados de la región. Con la crisis, hospitales y escuelas colapsaron y profesionales emigraron buscando mejores oportunidades. El éxodo de talento afectó directamente la capacidad del país para recuperarse, dejando generaciones enteras sin acceso a servicios básicos de calidad. Migración y crisis social. Más de 7 millones de venezolanos han emigrado en la última década buscando sobrevivir y oportunidades. Familias separadas, pérdida de capital humano y presión social en países vecinos como Colombia, Perú y Estados Unidos. Este fenómeno convirtió la crisis venezolana en un problema internacional, mostrando que la pobreza no solo afecta al país, sino a toda la región. El papel actual del petróleo. El petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos, pero la producción cayó drásticamente. Refinerías obsoletas y mala gestión redujeron la exportación y los ingresos, profundizando la escasez de productos básicos y limitando la inversión en infraestructura. Lecciones históricas y reflexiones. La historia de Venezuela nos deja lecciones claras. La riqueza sin planificación e instituciones sólidas puede volverse en contra de un país. La diversificación económica, la transparencia y la educación son claves para mantener la prosperidad. Venezuela sirve como caso de estudio global. El poder concentrado, la abundancia mal administrada y la falta de visión a largo plazo son factores que cualquier país debe evitar. Ahora te pregunto a ti, ¿se puede recuperar Venezuela? ¿Qué se podría hacer para evitar que la riqueza se pierda otra vez? Si este video te ayudó a entender cómo un país pasó de la riqueza a la pobreza, suscríbete, comenta y comparte para más historias que explican el pasado para entender el presente. Dale like si quieres más videos de historia y análisis de América Latina y el mundo.